Estudiemos el cálculo del ángulo entre diferentes variedades lineales en tres dimensiones en el espacio, y para ello vamos a empezar estudiando el ángulo entre dos rectas. Para eso vamos a ver qué es lo que tenemos entre manos. Primero vamos a suponer una recta cualquiera y otra recta cualquiera. Vamos a suponer que tenemos el punto de corte hallado, y entonces lo que vamos a calcular de cada recta es el vector director de una, que sería u, y el vector director de la otra, que es v. Y siempre nos vamos a apoyar en la definición de producto escalar. Yo sé que u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Y nosotros lo que queremos hallar es el ángulo que forman estas dos rectas. Evidentemente, el ángulo que forman las dos rectas es el que forman sus vectores directores. Por tanto, simplemente despejando de la fórmula del producto escalar, tendríamos que u por v escalarmente dividido módulo de u por módulo de v sería igual al coseno del ángulo que forman las dos rectas tomando los dos vectores directores. Por tanto, alfa sería el arco cuyo coseno es el producto escalar de u por v dividido en módulo de u por módulo de v. Si suponemos dos vectores directores de las rectas, por ejemplo el u, que es el 1, 0, 2, y el v, el 2, menos 1, menos 1, dos vectores directores de las rectas que nos diesen, pues podemos decir que el ángulo que forman sería el arco cuyo coseno es el producto escalar de estos dos vectores, o sea 1, 0, 2 por el 2 menos 1 menos 1 dividido el módulo de los vectores, o sea, el módulo del vector 1, 0, 2 por el módulo del vector 2 menos 1 menos 1. Esto sería arco cuyo coseno sería 2 menos 2, 0, en este caso, dividido raíz de cuadrado de 1, cuadrado de 0 y cuadrado de 2. Si sumamos, sería 5 por la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, o sea, 4 más 1 más 1, 6. En este caso, el arco cuyo coseno vale 0 sería de 90 grados. Pero si no fuese 0, lo que tendríamos que hacer es, pues, meter en la calculadora, introducir el número que aquí nos salga y darle al arco coseno y nos dará el ángulo que forman las dos rectas. Siguiente caso sería el ángulo que forman dos planos. Para eso vamos a suponer que tenemos los dos planos, suponer que tenemos los planos pi1 y pi2. Vamos a suponer el plano pi1 fuese este que tenemos aquí en rojo, y vamos a suponer el plano pi2. Tenemos dos planos y nosotros queremos calcular el ángulo que forman ambos planos. O sea que lo que nosotros queremos hallar sería este ángulo, el ángulo que forman los dos planos. Para eso lo que vamos a hacer es tomar los vectores normales de cada uno de los planos. Calculamos sus vectores normales. Este sería el vector normal de, en este caso, el segundo plano, el plano que está en azul. Y tomamos el vector normal del plano rojo. Como vemos aquí, el vector normal. Y evidentemente, el ángulo que formen esos dos
vectores será el mismo que formen el plano primero con el plano segundo. Por tanto, nosotros para hallar el ángulo que forman ambos planos tendríamos que calcular el arco cuyo coseno es, y tenemos la misma fórmula que antes, porque es el ángulo entre dos vectores. Sería el producto escalar del primer vector por el segundo vector dividido los módulos de cada uno multiplicados entre sí. Y se actuaría de forma totalmente análoga al primer caso. El tercer caso que hay entre ángulos, entre variedades lineales en tres dimensiones, sería el ángulo entre una recta y un plano. Para eso vamos a suponer que tenemos una recta R y que tenemos un plano pi. Vamos a ir dibujando la recta R y ponemos un plano cualquiera y nosotros queremos calcular el ángulo que hay entre la recta y el plano. Para eso nosotros lo primero que vamos a hallar es el vector director de la recta. El vector director de la recta, que sería evidentemente que está en la recta. Y del plano lo que vamos a hallar es su vector normal. Si hallamos el vector normal, hallaríamos este vector. Este vector que es normal, que es perpendicular al plano. Y vamos a calcular el ángulo que hay entre estos dos vectores. Ese ángulo, que le voy a llamar beta, como es igual al ángulo entre dos vectores que hemos visto en los casos anteriores, sería el arco cuyo coseno sería vector director de R multiplicado escalarmente por el normal del plano dividido el módulo de el producto de los módulos de dichos vectores. Pero claro, con eso lo que nosotros estamos calculando es este ángulo, o sea, el ángulo entre la recta y el vector normal, pero nosotros no queremos ese ángulo. Nosotros lo que queremos es, si tuviésemos una recta en el plano, pero este ángulo que nosotros hemos calculado es el ángulo que forman el vector normal y la recta. Evidentemente no es el ángulo que nosotros queremos. Nosotros, si tomamos una recta que esté contenida en ese plano, como puede ser esta, nosotros lo que queremos calcular es, evidentemente, el ángulo que va desde la recta hasta el plano y hemos hallado el complementario. Por tanto, nosotros podríamos hacer una cosa, hallar beta y decir que alfa es igual a 90 menos beta. Y hacerlo en dos pasos. Ahora eso sí, el arco cuyo coseno es igual a esta operación, nosotros utilizando el concepto del que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos beta, o que seno de 90 menos beta es igual al coseno de alfa, que sería lo mismo, nosotros podríamos decir que alfa sería igual al arco seno de el vector v de r, el vector de la recta, multiplicado escalarmente por el vector normal del plano, dividido el módulo de cada uno de ellos. Aquí se me ha olvidado la r. Y con esto, en vez de dar dos pasos, o sea, primero hallar beta
y después hallar el ángulo que queremos restándole beta a 90 grados, podemos directamente calcular el arco seno de esta misma operación y tendríamos justamente el arco de 90 menos beta, que sería alfa, que es el ángulo que forman recta y plano.